Y una vez más queremos invitarlos para que sigan la cuenta oficial de la asociación @Andy-Colombia y también para que se sumen a la conversación digital, para que interactúen con nosotros, numeral Foro Salud Andy y numeral Foro Farma Andy. Para continuar con nuestra agenda de hoy, también revisaremos el caso de Chile en la gestión de la pandemia. El conferencista será Álvaro Erazo, exministro de Salud de ese país. Señor Erazo, adelante. Bueno, un gusto de saludarlos y gracias por poder participar hoy día en esta importante conferencia. Nuestros países en la región están viviendo una situación extremadamente crítica. La curva de casos indudablemente está dando cuenta de una segunda ola, en algunos países de una tercera ola, como es el caso de Colombia. Y lo que yo quiero contarles básicamente, en forma resumida, cuál ha sido la experiencia que nuestro país ha tenido para encarar la pandemia desde que dio alerta la OMS. Como ustedes saben, en enero ya los países del año pasado estaban alertados sobre esta epidemia que partió en la ciudad de Wuhan. La siguiente. Em, si ustedes ven esta gráfica, por favor, la próxima. Ahí hay una secuencia de hitos que me ha parecido importante desde el 3 de marzo en que se identifica el COVID en nuestro país y posteriormente una serie de acciones que partieron desde cierre de fronteras, que fue una medida que yo creo, a mi modo de ver, tardíamente la OMS recomendó para contener la circulación del virus, y en el mapa mundial se ve que los países europeos empezaron, por supuesto, tempranamente. Ellos vivieron inicialmente la pandemia y posteriormente un conjunto de medidas que nosotros en nuestro país se fueron aplicando. Acá lo más importante, a mi modo de ver, fue no haber partido con toda la premura, anticipación en el corte de la circulación del virus. Tempranamente es más difícil cortar la circulación del virus cuando ya está en fase 4, en fase de diseminación, como ahí se dice, ¿no? Y nosotros teníamos una capacidad y tenemos una capacidad que por supuesto la hemos probado en lo que es la trazabilidad del testeo y particularmente el aislamiento de los casos, que es la atención primaria, heredera de un sistema nacional de salud que fue inicialmente formado en el año 52, después del National Health Service en Inglaterra. Chile adoptó junto con Costa Rica, digamos, este sistema, y eso hasta el día de hoy es desconcentrado administrativamente, pero depende normativa y técnicamente del Ministerio de Salud. Por ende, ahí hay capacidad técnica, y creo que eso fue una latencia de tiempo donde la atención primaria podría haber hecho un esfuerzo mucho mayor si hubiéramos puesto más recursos en su debido momento. Con todo, hubo un gran esfuerzo por triplicar la capacidad de respiradores, ventiladores en camas críticas, y eso es notable porque se pasaron de contar con alrededor de 1.000 camas críticas, y en una articulación centralizada del Ministerio de Salud se llegaron a alcanzar casi la cifra de 4.000 unidades y camas críticas para enfrentar la neumonía por COVID. Posteriormente hay una serie de antecedentes. Nosotros aplicamos cuarentenas también en Chile. Hubo una discusión si se aplicaban a nivel de regiones, que son 16 regiones las nuestras, o se hacían desagregadamente, como finalmente ocurrió en lo que se denominaron las cuarentenas dinámicas. En ese sentido, creo yo que la evidencia ha demostrado que es imposible hacer separación por comunas, que son 342 en todo Chile, sino aplicarla de conjunto, indudablemente por la conurbación que hay en el país y en las ciudades y en las grandes urbes. La metropolitana, la capital de Santiago, ¿no es cierto?, tiene 52 comunas y hay comunas rurales también, pero es indudable que sí, aquellas comunas que son conurbanas, uno ahí puede aplicar la cuarentena, y es necesario aplicarla porque están conurbanas y por ende las medidas de restricción afectan al conjunto.
siempre estuvo en la discusión respecto a estas medidas de cuarentena, la factibilidad y particularmente la duración de ellas, factibilidad desde el punto de vista social, de la capacidad cultural que iban a tener los chilenos, pero por sobre todo, dada la informalidad que tenemos en América Latina, si íbamos a ser capaces de entregarles un aporte a las personas para que tuvieran un incentivo para quedarse en sus hogares. Indudablemente que la pandemia tiene una distribución de acuerdo a las condiciones sociosanitarias, pero fundamentalmente también nos grafican los grados de desigualdad. No es raro, digamos, que América Latina sea el continente que está incendiado, por así decir, porque tiene grandes urbes, grandes concentraciones urbanas, donde muchas veces los sistemas de salud no llegan o finalmente los grados de informalidad hace que salga la gente a buscar el sustento diario, como decimos, microempresas, micropymes, en definitiva constituyen una condición mayoritaria, digamos, en la actividad económica, del punto de vista, por supuesto, no de su facturación, digamos, pero sí del punto de vista del número de trabajadores empleados por cuenta propia. Y la informalidad, como también yo le mencionaba. De tal manera que estos fueron factores adversos que fueron, por supuesto, enfrentándose inicialmente con una entrega muy cuestionada de un aporte que se llamó bono COVID y se fueron haciendo una serie de iniciativas para cubrir las deudas fundamentalmente de servicios básicos, tratando de generar empréstitos por la vía de la banca estatal y también de la privada, de tal manera de alivianar la carga de una condición de vulnerabilidad económica que también arrastró hasta el día de hoy las secuelas del COVID. Vale decir, el enfoque que uno tiene que hacer del COVID, por supuesto, es sanitario y es social. ¿Ah? Y creo que de alguna manera explica la situación que estamos viviendo brutalmente en América Latina, sumado, por supuesto, a otras condiciones como son las variantes, que vamos a alcanzar a conversar algo. En ese sentido, nosotros hemos tenido, como les decía, cuarentenas, nunca cuarentenas nacionales. Es indudable que se han ido agregando cuarentenas por regiones, por agrupación de comunas, y en minutos hemos llegado a tener cuarentenas que han involucrado más del 70% del total de la población de Chile. La etapa de diseminación en nuestro país hace que prácticamente el virus esté circulando en toda nuestra extensión, que como ustedes saben es un país largo y angosto, de tal manera que es una situación muy disímil entre regiones, zona norte de mucho calor, ¿no es cierto?, con poca lluvia, y la zona extremo sur hasta la Antártida. También incluso en la propia Antártida hemos tenido casos de COVID. La siguiente. Bueno, y ahí, perdona, quería solo mencionarles que desde el punto de vista de lo que nos tocó vivir en febrero, nosotros enfrentamos también un alza desde el mes de diciembre, la última semana de fin de año, se notó un incremento nuevamente de casos, nunca bajamos los 1000 casos, indudablemente no logramos aplastar la curva, pero ya en enero se empezó a notar un incremento post fiestas de fin de año y posteriormente en el verano una pequeña disminución y con el retorno a clases y la actividad laboral se nota un incremento. Del punto de vista de la estrategia de vacunación, nosotros hemos logrado una buena cobertura, hemos logrado alcanzar ya el 62% con las dos dosis de vacuna Sinovac, en un 90%, la vacuna Pfizer es de un 10%, y en ese sentido, la segunda dosis ya estamos en el 61,6% de los vacunados. Indudablemente el discurso nuestro en el país, soy miembro del Consejo Asesor, no soy del gobierno, pero como Consejo Asesor hemos hecho mucha insistencia en que la vacuna no lo es todo. Creo que todos los países hemos aprendido a comunicar adecuadamente, que la vacuna es un componente muy importante, las medidas sanitarias de prevención también lo son, pero si uno baja la guardia en alguna de aquellas,
indudablemente que la estrategia va a fracasar. La siguiente, por favor. Y esta es la curva que yo ya les graficaba desde el inicio, ¿no es cierto? Ustedes ven que ya observamos en el 22 de junio el número de casos. Esto está hablando de los casos nuevos, ¿no es cierto? El número de casos en junio alcanzó la cifra más alta. eh, Ahí se aplicó una cuarentena en varias regiones y comunas del país, bastante estricta. Con otras medidas, por supuesto, hizo bajar esta curva. Nunca bajó a menos de 1000 casos y posteriormente se empieza a producir esta segunda ola que dura hasta ahora, donde estamos en los últimos días observando una baja importante. Eh, la duda está si esta baja va a seguir esta curva hacia disminución de número de casos o pudiéramos tener algún rebrote, y ahí las dudas justamente son ahora cómo va a ser el efecto en definitiva de ir alcanzando cifras de 62, 70%, dado que hemos ido ampliando las poblaciones a vacunar. Fueron priorizadas, como en todos los países, digamos, primero con adultos mayores, personal de salud, primera línea, digamos, después enfermos crónicos. Hubo toda una discusión al principio sobre incorporar a las embarazadas. Afortunadamente se han incorporado, creo que ahí hubo una latencia. Ha habido cierta polémica entre epidemiólogos, saludistas e infectólogos, que no hemos del todo entendido que en una condición de emergencia sanitaria, creo que un buen ejemplo la embarazada, debemos prevalecer la estrategia de salud pública, sabiendo, digamos, el riesgo que se tiene, por supuesto, de las embarazadas y particularmente también de la protección del niño que está por nacer. Entonces, hoy día efectivamente ya están incorporadas en el programa. Empezamos ya a vacunar a los menores de 18 años desde la próxima semana. Hoy día estamos vacunando a jóvenes entre 18 y 19 años, y el objetivo también es ir avanzando con la población infantil, producto justamente de lo que la evidencia nos ha ido demostrando, que la población infantil, en el caso de Chile también, tenemos más de 80.000 casos infectados en poblaciones de menores de 18 años, digamos. Entonces, es indudable que este es un segmento que ha sido incorporado dentro del objetivo de la cobertura que se ha propuesto el país. La siguiente. Bueno, este dilema solo lo recuerdo, digamos, es un dilema del 13 de julio del 2020 que me tocó hacer frente al Consejo del Banco Central de nuestro país, y lo quería graficar solo con decir, a propósito del falso dilema de elegir entre salvar vidas o salvar la economía, que los países que se la han jugado por salvar vidas también han salvado la economía, para hacerlo resumidamente, ¿no? Porque hubo mucha discusión, ustedes lo recordarán el año pasado, en el efecto de rebaño. Países como Inglaterra, legítimamente, no quiero cuestionar aquello, pensaron que la capacidad de inmunidad que iba a tener este virus, producto del contagio, digamos, eh, iba a ser positiva, y el efecto de rebaño entonces iba a ser significativo. Y por ende había posibilidades de abrir espacios laborales, puertas mucho más asequibles para la reactivación económica. Fundamentalmente hubo todo un movimiento también, por así decir, de cierto negacionismo en varios países. Estados Unidos, con el presidente Trump, el caso del presidente Bolsonaro, a mi modo de ver, ha sido impresentable para la comunidad internacional, y creo que
la lección que nos deja el COVID y nos está dejando todos los días, porque esta discusión hoy día en Chile también está presente, es cuánto tenemos que ir abriendo espacios, particularmente en el campo de la producción. Nosotros hemos definido, por ejemplo, las funciones esenciales, que por supuesto son las que le dan el soporte logístico operacional a la economía y a las condiciones de sobrevida de la ciudadanía, digamos, servicios eléctricos, alimentación, farmacia, pero indudablemente que se ha ido produciendo cierta flexibilización, a mi entender, y por ende, lo que uno ve en las mañanas, cuando uno dice, oye, pero las cuarentenas tragan la fatiga, no sirven para nada, porque la gente igual sale a la calle, y bueno, creo yo que sale mucha de ella, porque hay otros que dicen salen a los malls, a los centros comerciales, pero a las 6 de la mañana la gente va a trabajar, es porque se ha flexibilizado este recurso, o algunos han buscado subterfugios, porque ha habido una regulación que solo funciones esenciales pudieran producirse. Entonces, claro, las cuarentenas extendidas en todo el país son inabordables a mi modo de ver. Son muy difíciles de cumplir, y sobre todo cuando hay precarización del empleo, cuando hay poca seguridad social, cuando hay pobreza, cuando hay informalidad. Entonces, claro, las cuarentenas no son lo mismo que aplicarlas en Dinamarca que aplicarlas en nuestra América Latina, digamos. Bueno, pero lo que finalmente quiero decir es que quien quiera que pueda salir con la economía hacia adelante tiene que cuidar en primer lugar la salud de la población, y este es un cuadrante que muestra, digamos, aquellos países que, por así decir, optaron, digamos, por la economía por per se, y aquellos países que por sus propias condiciones probablemente optaron más en ser cautelosos, a veces quizás un poquito conservadores, pero la buena noticia es que en general, y yo creo que esa es una buena lección, eh, hay cierta coherencia en decir que lo último que se debe, por así decir, someter a esta exigencia es la educación, y lo primero que se tiene que reactivar es la educación. O sea, creo que ahí hay un capital social que los esfuerzos de las sociedades y de los estados, los gobiernos, tiene que ser que los niños, los educandos, puedan volver rápidamente con las medidas de resguardo, distanciamiento físico y todo lo demás a clases. La siguiente. Esto a mí me parece fundamental, y lo digo así, digamos, porque muchas veces no se hablan de estas cosas, porque, como dicen, a veces por sabía no se dicen, y por no dichas se olvidan. Este caso es el modelo de TTA, que lo que está demostrando primero que es un sistema altamente complejo, que tiene que tener un soporte tecnológico de primer nivel, y creo que aquí las tecnologías, a mi modo de ver, todavía han estado atrasadas. Creo yo que lo que se ha hecho con Google para hacer el seguimiento, nosotros también estamos incursionando en aquello. Hay países que lo han hecho con mayor soltura, que hay todo un tema de las libertades de las personas, y cómo hay información que puede ser utilizada posteriormente, en fin. Pero este soporte, hago el paréntesis, es el soporte que nosotros en nuestro país hemos instalado, que reside, digamos, en las secretarías ministeriales de salud. Nosotros hicimos una separación de funciones muy estricta, a mi modo de ver, a veces un poquito sobrepasada en la lógica, la teoría de la agencia, porque tenemos dos subsecretarías, una de salud pública, que es por así decir, la que lleva todas las acciones de prevención, promoción y particularmente vigilancia epidemiológica, que es fundamentalmente lo que estamos viendo acá en este cuadro. Y la subsecretaría de redes, que tiene toda la red asistencial y por ende maneja, gestiona operacionalmente las redes integradas o segmentadas, hospitales, atención primaria y, por supuesto, institutos y toda la complejidad, que en este caso está integrada pública-privada por mandato del Ministerio de Salud. O sea, el Ministerio de Salud tiene un pool de camas críticas, y él las administra y las moviliza, ya sea por vía aérea, por transporte fuerza aérea, fuerza armada,
y por supuesto también por la red de ambulancias, que ha sido una gestión bien potente desde el punto de vista de la modalidad de gestión de redes. Pero esto lo que tenemos acá es la trazabilidad. Y la trazabilidad, como ustedes saben, partimos con todos los países con dificultades en el testeo, fundamentalmente los PCR. Hoy día en Chile estamos haciendo alrededor de 80.000 PCRs diarios. Estamos en el lugar igual 47, 48, así que tampoco somos tan buenos, digamos. O sea, somos buenos, pero en América Latina estamos haciendo harto, pero yo siempre digo podemos hacer más y debiéramos hacer más por básicamente lo que además está pasando con las nuevas variantes. Eh, y el seguimiento aquí es fundamental. Esto tiene también indicadores, sobre todo cuánto se demora en tener la respuesta a la persona, qué se hace en el intertanto cuando ya una persona tiene sospecha, lo que se llaman, ¿no es cierto?, las visitas a domicilio, quién hace la gestión de riesgo, quién comunica el riesgo, dónde se aíslan transitoriamente, cuántas personas se aíslan, que es un indicador también muy importante. La meta, muchas veces algunos dicen son 6, son 8, eh, y particularmente dónde se aíslan las personas. Nosotros estamos desarrollando hace ya bastante tiempo las residencias sanitarias que reúnen todas las condiciones, son para que la gente concurra, no a los hospitales, sino a estas residencias que están habilitadas, están supervisadas, y esa ha sido una buena opción, ¿ya? Lo más importante es el registro, el monitoreo y el seguimiento de los casos, porque acá es donde se juega la vigilancia epidemiológica y la trazabilidad, porque la trazabilidad consiste básicamente en visitar a esa persona porque puede estar el call center, sin lugar a dudas, y hacer la visita domiciliaria implica una cantidad de recursos humanos capacitados, calificados, porque usted no va a llevar a la fuerza pública, digamos, y la gente, el problema que tiene es que no comunica porque está trabajando, se asusta de perder el trabajo, los que están trabajando, o hay cierto temor, o sea, y eso hace que la transmisión del virus en general, uno no la vea reduciéndose tan drásticamente, entre otros factores, como lo que pasó en Nueva Zelanda o en Australia, donde aplastaron efectivamente la curva y algunos llegaron a plantear el COVID cero. En el caso de nuestros países, esto es extremadamente complejo porque la capacidad de contactabilidad, la capacidad de gestionar, por ejemplo, con nubes de calor, que lo estamos haciendo acá en nuestro país, vale decir, identificando el brote, si es comunitario, si es brote laboral, es muy importante después la intervención en esa zona, ver efectivamente cómo se puede asistir. Estamos haciendo búsqueda activa de casos, vale decir, no solo con esperar que las personas vayan a los servicios de urgencia y manifiesten sus malestares o molestias, digamos, que se le haga la clasificación y se vea si cataloga para hacerle el PCR. Hoy día, signos de tos, de fiebre, ustedes saben, hay protocolos sobre aquello. Pero entonces, básicamente yo diría, acá está uno de los principales desafíos que tenemos en no bajar la guardia acá. Aquí hay un soporte que es de atención primaria junto con las secretarías ministeriales de salud, que es el componente de salud pública. Se ha fortalecido esta capacidad, pero sigue siendo insuficiente. La trazabilidad es un tema que, claro, cuando ya la curva va en alza, es difícil, digamos, hacerlo cuando la curva todavía está recién partiendo, en fase 2, fase 3, pero en fase 4 es más difícil. La siguiente. Bueno, lo mismo el proceso de trazabilidad, digamos, cómo se hace con el caso sospechoso, se hace la notificación. EpiVigila es en la plataforma, es el soporte tecnológico súper importante. A veces, por supuesto, como todo soporte se cae, la gente dice, pucha, es muy lento, pero ahí nosotros tenemos que tener toda la capacidad de mejorar este soporte porque es nacional, están metidos en las redes de laboratorio que son públicas y privadas, de tal manera que se deben ir llenando, ya sea el sector público, el sector privado, la red de laboratorios con sus resultados,
y el sistema de vigilancia que está activado tanto en el sector público como en el sector privado y te va permitiendo hacer el seguimiento adecuado. La siguiente. Bueno, y este fue el plan paso a paso que se implementó por el gobierno. Nosotros como consejo asesor le propusimos una serie de indicadores al Ministerio de Salud, fundamentalmente para utilizarlos en las etapas, vale decir, ir cambiando etapas por etapa de acuerdo al índice de PCR positivo, a la capacidad instalada que tenían las camas críticas disponibles en la red de los territorios, digamos, las regiones particularmente, eh, algunos indicadores de trazabilidad y también el número de casos absolutos por el total de casos, eh, y también el R efectivo que a nuestro entender también era importante. Y entonces eso, con estos indicadores validados, podíamos ir pasando etapa por etapa. Efectivamente, estos criterios también fueron ocupados para definir las cuarentenas. Ha habido una discusión si se ha seguido al pie de la letra esta estrategia o no, y yo creo que eh, lo que hay consenso es que se tiene que hacer una actualización del plan paso a paso, con no tanto los indicadores probablemente, pero algunos sí debieran modificarse. eh, y el problema o el desafío va a ser bajo qué principios se va a modificar. Si es porque, entre comillas, la vacuna ya se ve en el horizonte con más expectativas de optimismo, o si la persistencia de una endemia, como es la que tenemos en Chile y probablemente en todos nuestros países, vamos a seguir con esta endemia en los próximos años, y por ende es difícil que aplastemos la curva a niveles de los países que lo han hecho estupendo, como el caso de Nueva Zelanda u otros países, de tal manera que cómo vamos a ponderar el uso de los indicadores, cuánto le vamos a exigir a estos indicadores y cuánta capacidad instalada tenemos socialmente también para resistir un embate desde el punto de vista social y económico que nuestro país tiene y América Latina tiene. América Latina tiene. O sea, la conversación entre crecimiento económico, reactivación económica, soporte social, ayuda social frente a las crisis de empleo, a las crisis de mayor vulnerabilidad, de carencia de alimentos, porque en Chile tenemos también unas situaciones extremadamente críticas en algunas zonas de vulnerabilidad alimentaria, sin lugar a dudas. La FAO tiene informes de América Latina bien, bien complicados. La siguiente. Bueno, esta es la recuperación económica en América Latina. Nuestro país efectivamente ha hecho un esfuerzo con ayudas sociales. También hay una discusión acá. Las proyecciones del Banco Central han sido estas últimas bastante, entre comillas, positivas, digamos, para lo que se había visto el año pasado. Y haciendo un balance muy resumido, lo cierto es que hay 44.000 millones de dólares que han sido entregados fruto del retiro de las pensiones que tenían la gente acumuladas en la AFP. Probablemente ustedes han escuchado esto, pero aquí en Chile surgió, dado que la ayuda económica del gobierno era débil, y se insistió mucho en el Parlamento. Ahora el propio gobierno ha reconocido y el propio presidente reconoció que había sido un error, digamos, en haber dado tan reducida ayuda, digamos, en un momento de los más críticos que vivimos el año pasado, en el mes de junio, agosto, julio, agosto, digamos, y junio también. De tal manera que han habido 3 retiros de los fondos de pensiones individuales que tiene la gente en sus cuentas, y eso han sido 44.000 millones de dólares. Y las ayudas que ha puesto el gobierno, todas ellas, son 20.000 millones de dólares. Eso es del último
informe a la cuenta pública del presidente de la República. O sea, las ayudas que se ha tenido que echar la mano al bolsillo de la gente de sus cuentas de ahorro son 44.000 millones, y la ayuda que ha puesto directa a las familias chilenas por parte del Estado son 20.000 millones. Bueno, ahí claramente hay una reflexión que hacer, un juicio que hacer respecto a esto, porque también hubo toda una discusión muy severa respecto a usar estos recursos, pero a la gente, o sea, los economistas de lado y lado, por así decir, de izquierda, centro, derecha, decían, uno no puede sacarle la plata a la gente del Estado que se tiene que poner. Entonces, claro, el Estado puso poquito finalmente, inicialmente, y bueno, y pasó esto que finalmente hubo que sacar, esto fue finalmente aceptado por el gobierno porque son recursos fiscales que son autorizados por el presidente de la República, no lo pueden autorizar los parlamentarios. Hubo toda una controversia muy compleja en Chile sobre esto. Pero bueno, esto es la realidad. La América Latina, la siguiente. Y acá ustedes ven esta curva que es muy interesante de vacunas. Volvamos a vacunas. El crecimiento de la vacunación, lo de Israel, es sorprendente. Fue desde un principio bien sorprendente porque nosotros entramos más de atrás, como se dice, ¿no? En Chile decimos de atrás pica el indio. ¿Ah? Y claro, hicimos todo un esfuerzo, se hizo una buena negociación de vacunas el año pasado por parte del gobierno. Se lograron traer las vacunas que, como ustedes también saben, ha sido controversial las autorizaciones, porque la autorización bajo periodo de emergencia, sin contar con todos los estudios de evidencia clínica, algunas aprobadas en la EMA, otras agrupadas en los países, aprobadas en los países, otras que tenían que esperar el resultado para algunos países tomar decisión del CDC, y finalmente Chile, con un Instituto de Salud Pública que es muy prestigioso, como todos los países, eh, validó, aceptó la vacuna Sinovac, que es una vacuna china, que tenía, desde el punto de vista de su efectividad en transmisión, 63%, y del punto de vista de evitar hospitalizaciones graves y muerte, cifras de más del 90%, que es lo que siempre se ha dicho, que lo que se trata es salvar vidas y evitar la hospitalización. Pero con todo, Pfizer indudablemente tiene mejores resultados. Y ha habido hasta el día de hoy una situación que no logra resolverse, porque, claro, en la medida que uno va extendiendo la cobertura de vacunación, también van apareciendo casos con doble vacunación que hacen la enfermedad. Entonces, se está discutiendo hoy día, entiendo que Pfizer también algo ha mencionado, de una tercera dosis de refuerzo. Y Chile ha seguido con esta curva de crecimiento en alcanzar su cobertura, para ahora, como les comentaba, empezar también la vacunación en niños, que se va a hacer con Pfizer, y usando también AstraZeneca para algunos segmentos etarios, de tal manera que la disponibilidad de vacunas en Chile son básicamente Pfizer, AstraZeneca y Sinovac, que es, como le decía yo, prácticamente el 90%. ¿Ya? Claro, esto que menciona acá JP Morgan, es que sería el primero en lograr la inmunidad en su población. La proyección del gobierno apunta a vacunar 15 millones de personas durante el primer semestre, o sea, un 80% de la población. ¿Ya? Entonces, eh, nosotros, y eso es otra parte de la discusión, eh, con estos niveles de vacunación hoy día, nosotros estamos con cifras de 7.000 casos, llegamos a tener más casos en un minuto, estoy hablando de marzo, y lo vimos en la curva, más altos que los del año pasado en el momento más crítico del número de casos nuevos. Y entonces, claro, la duda que surge, dicen, bueno, ¿cómo Chile está vacunando tanto?
y tiene tantos casos? Bueno, alguna explicación está fundada en el hecho que los virus, como ustedes saben, tiene esta capacidad de escape o escape, como le llaman, que va a buscar segmentos poblacionales que están más vulnerables, o sea, que siendo menos vulnerables, los jóvenes, por ejemplo, hoy día el virus se adapta y se mete en esa población, se cuela, digamos, en esa población y claramente nosotros las UCI las tenemos mayoritariamente el 60% con menores de 40 años, digamos. Entonces, los adultos mayores han disminuido drásticamente en su hospitalización, pero no del todo. O sea, tenemos adultos mayores también que habiéndose vacunado 2 veces han hecho la enfermedad. De tal manera que esta situación de latencia, creo yo, es la siguiente, nos lleva a plantear y mirar, digamos, este, estos mapas del mundo que son el informe de ayer, no, perdón, del 15 de junio, de cómo están las variantes diseminándose en los países del mundo. ¿Ah? Ahí ustedes ven la variante inglesa, ¿no es cierto? Después tuvimos la, la variante sudafricana, ¿no es cierto? Abajo la variante brasilera y finalmente la variante india que está en colorcito morado, ¿no? La de la mano izquierda café es la variante brasilera, la de Manaus. ¿Mm? Entonces, bueno, Chile ahí ustedes lo ven blanquito en el caso de la variante Delta porque hasta ahora no ha sido identificado la variante, aunque se está desarrollando todo un esfuerzo de vigilancia genómica y hay que hacer mucho mayores esfuerzos, pero ustedes vean que América Latina está también eh, muy contagiado, hay gran diseminación con la variante Delta que tiene un R de 6, digamos, un R de reproducción de 6. Y eso implica, digamos, que va a seguir diseminando de manera muy brutal y por ende las condiciones fronterizas son muy necesarias de aplicar. Eso sería. Muchas gracias.